Vale, pues lo que teníamos para hoy era arrancar el tema 2, ¿vale? Confirmadme que se ve bien, ¿vale? ¿Lo veis bien la diapositiva y todo? ¿Correcto? Vale, como el tema 1 ha ido muy bien y veo que está ya más que dominado, vamos a arrancar ya este tema 2. Hay algunos temas que tengo que decir que iremos un poquito más despacio y otros un pelín más rápido, ¿vale? Dependiendo de la dificultad y un poco de la dinámica que necesitaremos en el estudio, ¿vale? En este tema 2 lo que se trata es de la parte de la organización territorial del Estado y entra un poco en la formación de las autonomías, ¿vale? Entonces, como no hay dificultades en el estudio, podemos pasar directamente a unas pequeñas preguntas de ese tema 1 que tenemos dominado, que es ese artículo 1 que lo teníamos más que visto, ¿vale? ¿Alguien me sabe completar aquí estos cuadritos que están aquí sin nada? España se constituye como un Estado. Perfecto, Gara. Aquí vemos quién se está poniendo las pilas. Hay que decir que ya lo hicimos en la preparación del Estado. Hay que decir que hacemos un concurso de vez en cuando de preguntas, ¿vale? Que haya algún premio, con lo cual lo digo para estar ahí a tope. Vale, y como sigue, se propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico. Voy a ir un poquillo más rápido. Vale, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político. Perfecto, Gara. Vale, y la soberanía nacional que reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Esto es bastante sencillo. La forma política es la monarquía parlamentaria. Hablábamos de ese sistema de parlamentos, ¿no? Creo que incluso entramos dentro de la tutoría a ver un poco más con detenimiento lo que era ese Congreso, el Senado, la composición de las Cortes, ¿vale? El proceso de elaboración de las leyes. Tenemos nuestro artículo 2 con ese derecho a la autonomía de las naciones y regiones que le integran y la solidaridad entre ellas. Esto hay que ver que es un artículo bastante importante en cuanto a los estatutos de autonomía, ¿verdad? Estamos hablando de comunidades autónomas y ya nuestra Constitución tiene algunos artículos que hace especial referencia a las comunidades autónomas. Por lo cual es importante que si vamos a una oposición de la comunidad autónoma tengamos estos artículos muy presentes. Si nos vamos a la estatal, pues tendremos presentes otros artículos bastante importantes. Pero en una de la comunidad autónoma hay que tener esto bastante claro, ¿vale? Luego, respecto a los derechos fundamentales recogidos en la sección primera del capítulo segundo del título primero, no se encuentra, solo lo adelanto rápido, ¿vale? De la detención preventiva, durar más tiempo del estrictamente necesario, la realización de las averiguaciones, al esclarecimiento de los hechos. El estado de alarma puede suspender derechos fundamentales como la libertad de circulación y el derecho de reunión. ¿Qué sabemos del estado de alarma? Es un poco. Vale, así me gusta. A ver, Saray está conectada ya. Perfecto. Hola Saray, bienvenida. Acabamos de comenzar justo ahora, ¿vale? Estábamos viendo un poquillo lo que habíamos visto en ese tema número 1. Y nada, y arrancamos ya, ¿vale? Vale, pues Davinia nos acaba de decir que no suspendía derechos, ¿verdad? Pues hay que tenerlo claro, lo vimos en ese artículo, ¿vale? Se puede limitar derechos, pero no suspender, ¿vale? Recordamos que ese estado de alarma, siempre cuando hablemos del estado de alarma, recordamos que fue lo que se hizo en el COVID, ¿vale? Y lo que se hizo en el COVID se dijo que estaba mal. Pues esa libertad de circulación excesiva que se restringe en el COVID, pues no se puede, ¿vale? El estado de alarma está previsto para catástrofes, calamidades, desgracias públicas, crisis sanitarias, pero ojo, crisis sanitaria en el efecto de limitar derechos, pero no suspenderlos, ¿vale? Una crisis sanitaria puede ser la de, pues, bueno, hay que ver el estado de alarma, para no liarnos mucho, hay que ver el estado de alarma como el sistema que habilita recursos, ¿vale? Estar en un estado de alarma nos puede permitir, por ejemplo, que los ciudadanos no puedan ir a los centros sanitarios para
para poder tratar una crisis sanitaria, o por ser tipo vírica y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Se pueden limitar ese tipo de derechos, pero no suspenderlos, ¿vale? Aquí lo teníamos, lo de los 15 días y la declaración de la prórroga, ¿vale? Esto avanza un poquillo porque es lo que ya vimos, ¿vale? En este tema número 1, pero quería un poco recordarlo. En cuanto al estado de excepción y de sitio, tenemos un listado con los derechos que se suspenden, ¿vale? Que vimos ese derecho a huelga, la reunión, el secuestro de las publicaciones, que ese también es muy importante, la inviolabilidad del domicilio. Y el estado de sitio suspendía los mismos derechos más las garantías de los detenidos del 17.3, que es lo de, por ejemplo, si estamos en un estado de sitio, que significa estar en guerra, podemos, a lo mejor si estamos en guerra con Francia, vamos a decir, por no decir ningún país en los que estemos en conflictos bélicos, pues si estamos en Francia, podemos detener a un francés, ¿vale? Y no leerle derechos, ¿vale? Y tampoco darle asistencia de letrado, ¿vale? Todos esos artículos son los que el estado de sitio aumenta la capacidad del Estado para restringir derechos, ¿vale? Ya entramos en la organización territorial, que es a lo que hemos venido al día de hoy, ¿vale? La Constitución reconoce y garantiza la autonomía de las naciones, ¿vale? Esto lo vimos en ese artículo inicial, ¿verdad? Permitiendo su autogobierno a través de los estatutos de autonomía. Las comunidades autónomas surgen como entidades con potestades legislativas en ciertas materias, distribuyendo competencias entre los estados, ¿vale? ¿Qué es importante? Importante conocer el tema de las competencias. Yo creo que dentro del artículo este es qué tiene que tener los estados, el Estatuto de Autonomía, ¿vale? ¿Qué contenido tiene que tener? ¿Cómo se aprueba el Estatuto de Autonomía? La duración, que hay un placillo de duración para volver a reformarlo. Y luego hablar de qué competencias puede asumir el Estado, ¿vale? ¿Qué competencias puede asumir el Estado y qué competencias pueden asumir las comunidades autónomas? Entendemos cuando hablamos de competencias que puede ser, ¿no? Cualquier tipo de cuestión, si es sanitaria, por ejemplo, pues habrán unas competencias sobre la sanidad, prestar atención a los ciudadanos. Pues prestarlos atención a los ciudadanos, ¿quién lo ejerce? Pues el Estado o la comunidad autónoma. Pues dependiendo de quién puede asumir esas competencias o quién las tiene asumidas, pues ejercerá esa competencia uno u otro. Vale, luego después, yo este tema sí es verdad que lo fracturé un poquito y puse al final la parte de las entidades locales, ¿vale? Yo veo menos peso en la parte de las entidades locales. Yo realmente el peso lo veo en el tema del estatuto de autonomía, en el tema de las competencias, en la forma del ejercicio, ¿vale? ¿Qué tenemos? Dentro de nuestra Constitución tenemos un apartado que habla de la organización territorial, ¿vale? Nos vamos a ese título octavo. El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas. Todas las entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Vale. Siempre lo he dicho y en el libro está más que recalcado. Cuando hay un listado, eso es propenso a preguntarse. Porque ver un listadito, yo si tengo que hacer un examen de oposición, yo voy a coger un listadito, voy a añadirle un campo más, le quito un campo y ya tengo hecho una pregunta. Entonces los listados son muy preguntables. ¿Qué tenemos aquí? La forma de organización del Estado, que es en municipios, provincias y comunidades autónomas. Si pregunto, ¿el Estado se organiza en municipios, provincias y cabildos? No. Municipios, provincias y comunidades autónomas. En todas las comunidades autónomas, no. En las comunidades autónomas que se constituyan, ¿vale? Actualmente están todas constituidas, ¿vale? Todas las que en principio se puede hacer por motivos históricos y todo eso. Pero se podrían no haber constituido comunidades autónomas. Eso fue voluntario. ¿Cuál es el problema? Que una comunidad autónoma al final le van a dar recursos propios, capacidad de gestión, personal, capacidad de hacer cosas y de formar un gobierno, con lo cual, ¿quién no va a constituir una comunidad autónoma? ¿Vale? Pregunta. Según la Constitución, se organizan municipios, provincias, cabildos de comunidades autónomas. Ya lo vimos, ¿verdad? No. Cabildos, no. Cabildos se pone que es un organismo para la gestión de las islas, ¿vale? Pero realmente la organización territorial dice que es municipios, provincias, comunidades autónomas que se constituyan. Esto lo repito 70 veces porque puede ser que en algún test que haya que hacer después de esta clase esté esta pregunta, ¿vale?
El Estado se organiza... vale, esto es lo que acabo de ver. Tenemos un listado de nuestra constitución. Pues seguimos. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, ¿vale? Consagrado en el artículo 2, velando por el establecimiento del equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio y atendiendo a las circunstancias del hecho insular, ¿vale? Tenemos una oposición de un gobierno autonómico y encima estamos en una isla. Todo lo que vamos de isla, pues hay que grabarlo un poquillo más a fuego que las otras cosas, ¿vale? Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrá implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Os adelanto que estos principios van consagrados un paso más adelante y es en todos los municipios, la provincia y todo ese tipo de cuestiones, indicando que no se puede beneficiar a una en concreto. Es decir, la comunidad autónoma no puede hacer establecimiento de normas que solamente beneficien a un municipio, por ejemplo. ¿Vale? Hay que entender todo este principio de solidaridad que se arrastra desde la Constitución. ¿Vale? Esto implica todo, en el establecimiento de los recursos, en el personal, en la organización territorial, en todo, ¿vale? Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio. Importante. Ninguna autoridad puede acordar medidas directas o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación. Igualdad entre ciudadanos de distintos territorios, pero ¿hay una igualdad universal consagrada en nuestra Constitución? ¿En qué artículo? ¡14! Premio. Aquí no puedo poner manitas y cosas de esas. Yo no... Ya no me salen cosas de esas. Vale, pues premio para Davinia, que se sabe ese artículo 14 que consagra igualdad universal, ¿vale? Para todos. Y además hablaba de esa igualdad por razón de raza, sexo, de religión, de opinión o cualquier otra condición, ¿vale? ¿Qué es importante de nuestro artículo 14? Que se encontraba igual que un artículo número 10, ¿verdad? ¿En qué caso? ¿Alguien me sabe explicar qué había de diferencia entre el artículo 10 y el artículo 14? ¿Estaban, no estaban? Algo tenían, ¿verdad? Algo diferente que dije. Si hay una diferencia ahí, hay que aprendérsela. Correcto. Teníamos ese artículo 10 fuera del capítulo primero, ¿vale? Y ese artículo 14 fuera de derechos y libertades. Que ojo, era importante en cuanto al recurso de amparo que presentábamos ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ¿verdad? Y ese recurso de amparo se presentaba, no sé si lo tengo por aquí. Perfecto. Está esto hilado, vamos en tiempo y hora. Si queremos presentar un recurso de amparo porque han vulnerado nuestros derechos, ¿cuáles son los artículos que están protegidos? ¿Alguien me lo sabe decir? ¿Alguien que no sea Davinia, que está muy puesta hoy, que se iba a llevar la medalla? Hoy tiene la medalla Davinia y Gara. 32. El 14 al 29 y el 32. Perfecto. Pues por eso en la clase anterior estuvimos recalcándolo tanto, porque es una pregunta muy, muy, muy importante, saber eso, ¿vale? Aquí puse dos para que se lo aprendan ahí como si fuera una nana, una canción o lo que quieran, ¿vale? 14 a 29 y el 30.2, ¿vale? Pues nos vamos a este capítulo tercero de las comunidades autónomas, ¿vale? En el ejercicio del derecho de la autonomía, reconocido en el artículo 2, las provincias limítrofes con características históricas, culturales, económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder al autogobierno constituyéndose como una comunidad autónoma, ¿vale? ¿Qué tenemos? Este artículo nos da pie a que se hagan las autonomías, ¿vale? Estamos presentándonos a un gobierno de Canarias. Vale, pues nosotros ¿en qué caso estaremos? ¿En qué caso estaremos de los que la Constitución habilita para poder haber hecho un estado, un estatuto de autonomía, para constituirnos en comunidad autónoma? Aquí tenemos los casos. Los casos son que sean provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas,
Los territorios insulares, que en nuestro caso somos territorios insulares, ¿vale? Con lo cual podemos constituirnos como una comunidad autónoma. Las provincias con entidad regional histórica, ¿vale? Son 3, lo vemos ahí, ¿no? Pues esas 3 son las que pueden constituirse como comunidades autónomas. ¿Qué pasa? Te puedo poner, es posible que en algún test que haya que hacer después de la clase aparezcan en estos listados mezcladas cosas, ¿vale? Pues culturales, económicas comunes, pues culturales, fiscales y no sé qué, ¿vale? Entonces es fácil hacer preguntas sobre esto, sobre todos estos listaditos. Vale, la iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente, con las 2/3 partes de los municipios cuya población represente, al menos con la mayoría del censo de cada provincia o isla. Tengo que decir que yo este procedimiento de inicio del Estatuto de Autonomía, ¿vale? De esa configuración autonómica, no lo veo tan crítico, ¿vale? Y puestos a estudiar, todo esto más light, ¿vale? Simplemente lo leemos, sabemos que es así. Si queremos asociarlo en la cabeza para los que hayáis visto alguna otra oposición, esas 2/3 partes, hilarlo con alguna mayoría de 2/3 partes, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Pero esto yo lo veo un poco más light. Y es cierto que nos dice, la iniciativa en caso de no prosperar solamente podrá reiterarse pasados 5 años. Esta parte la veo más importante. ¿Por qué? Os lo adelanto ahora, ¿vale? Si hay que reformar el Estatuto de Autonomía, no se puede reformar hasta pasados 5 años. Entonces, ¿por qué estos 5 años los veo más importantes? Porque es una cosa que se puede hacer ahora. Ya las comunidades autónomas están constituidas y este procedimiento de constitución de las comunidades autónomas no las veo tan fundamentales. Ahora, si nos preguntan, la comunidad autónoma no llegó a asumir las competencias de costas, por ejemplo, que es una competencia que va a asumir ahora la comunidad autónoma porque se transfiere desde el Estado. Pues, por ejemplo, si la comunidad autónoma no llegó a asumir esa competencia y dentro del Estatuto de Autonomía, que dentro de las cosas que tienen los estatutos de autonomía es de qué se encarga la comunidad autónoma, pues pasados 5 años desde la Constitución se puede reformular y modificar para añadir esas competencias nuevas. Entonces, como este plazo de 5 años lo tenemos los dos lados, no está de más tenerlo ahí en la cabeza. ¿Vale? Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando el ámbito territorial no supere el de una provincia. Esto es una excepción de los límites que vimos al principio, de esas provincias limítrofes, provincias con cuestiones comunes económicas y todo eso, ¿vale? Autorizar o acordar, en su caso, el Estatuto de Autonomía para territorios que no estén integrados en una organización provincial y sustituir la iniciativa de las corporaciones locales. Lo sabemos. Ahora lo importante es dejar destacado que las Cortes Generales hacen este tipo de cuestiones por ley orgánica, ¿vale? ¿Alguien sabe lo que son las leyes orgánicas? Ahora lo veremos un poquillo por arriba para hacernos una idea de qué es. Vale, en ningún caso se admitirá la federación de comunidades autónomas. Federación lo entendemos más o menos sencillo, ¿no? Pues agrupaciones, ¿no? De comunidades autónomas. Al final hay que entender que tenemos un estado estatal y hay unos estados, vamos a decir, como si fuera Estados Unidos, unos estados federados, que son estas comunidades autónomas. Pues si se empiezan a unir comunidades autónomas, pueden arrebatar ahí el poder al Estado, ¿vale? Es una forma complicada. Con lo cual, eso está prohibido, ¿vale? Si bien es cierto que nos habla de que las comunidades autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efecto de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de colaboración, de cooperación entre las comunidades autónomas necesitan autorización de las Cortes Generales. Yo la forma que tengo para acordarme de esto, lo que os estaba diciendo, si ahora se propone Canarias con Andalucía, con Madrid y con todos ellos a federar una comunidad autónoma, ¿vale? Vamos a volver a constituir un segundo Estado, ¿vale? Que le va a robar peso a nuestro Estado. Por lo cual, antes de que las comunidades autónomas puedan hacer acuerdos entre ellos, el Estado, las Cortes Generales, lo tienen que aprobar, ¿vale?
en mi esquema para intentar acordarme de ese asunto. Vale, yo os puse que los municipios veremos que se pueden agrupar en mancomunidades. En mancomunidades son más frecuentes en sitios pequeñitos. Yo no sé si en Las Palmas hay alguna. ¿Os suena que haya alguna mancomunidad? Normalmente las mancomunidades son para prestar servicios que no pueden prestar los ayuntamientos. Es decir, si el servicio de bomberos es una cosa común que se preste desde una mancomunidad de varios municipios que establecen un sistema de servicio de extinción de incendios, ¿vale? Pero lo vamos a ver en la parte de las entidades locales. Son las cosillas que son importantes de la parte de entidades locales. El proyecto de estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los diputados y senadores elegidos en ella. Será elevado a las Cortes Generales para tramitación como una ley. ¿Vale? Importante, estatuto. Hablamos del Estatuto de Autonomía. Reviste la forma de... ¿Alguien sabe eso? Reviste la forma de... ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Todas las cosas jurídicas de nuestro entorno son leyes, normas, disposiciones, decretos, ¿vale? Eso cuando yo hable de reviste la forma de, es qué nomenclatura se le da a esa disposición jurídica. En este caso, reviste la forma de ley, que hay que decir, concretamente ley orgánica. Pero, por ejemplo, habíamos visto en su momento que los ministros y todo eso podían dictar actos que podían ser órdenes, decretos, reales decretos, decretos de... ¿Vale? Ese tipo de cuestiones. Vale, pues lo importante es saber que este estatuto de autonomía tiene el peso de una ley, ¿vale? Y aquí os puse un ejemplo del estatuto de autonomía, ¿vale? El estatuto de autonomía, que es la norma, que es una ley, vemos que se publica en el Boletín Oficial del Estado. ¿Por qué se publica en el Boletín Oficial del Estado? Porque es una norma estatal. Es una norma estatal que le da peso a nuestro sistema autonómico, ¿vale? Pero son normas estatales. Son leyes orgánicas aprobadas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Lo ves? Lo digo para que entendamos el sistema de fuentes que teníamos. Una pirámide donde nuestra constitución estaba en el piquito de arriba, ¿verdad? Luego por debajo teníamos esas leyes, ¿vale? Y hay que entender que hay otra pirámide al lado, que será la pirámide de la autonomía. Esa pirámide tiene como de nexo de unión la Constitución, ¿verdad? Tiene nexo de unión la ley orgánica que establece el estatuto de autonomía de esa comunidad autónoma y de ahí hacia abajo ella dictará sus leyes. ¿Vale? Todo esto hay que decir, lo digo para la gente también nueva, que lo vamos a ver poquito a poco, ¿vale? No hay que frustrarse. También tenemos, en la tutoría vamos a ir despacito, no pasa nada. Ahora lo que pasa es que tenemos que ver contenido para luego digerirlo un poco, ¿vale? Pero no haya susto. Dentro de los términos de la presente Constitución, los estatutos de autonomía será la norma institucional básica de cada comunidad autónoma y el Estado las reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. ¿Vale? Importante, ¿verdad? Lo entendemos ahora. ¿Cómo va cómo va Sarai y Loaiza? Que me preocupa más. Calpana, ¿tú cómo lo ves? ¿Bien? Vale, vale. Vale. Lo bueno que tenemos de hacer un grupito pequeño es que el que le explote la cabeza me dice, para, porque estoy que no puedo más. ¿Vale? Y paramos un momentito y lo vuelvo a explicar. Yo a veces me embalo y es cierto que a lo mejor cada uno hemos tocado una cosita, otro ha visto una cosa, o por las noticias hemos visto cosas. Por las noticias lo que pasa es que a veces vemos un montón de cosas que nos hablan de leyes, de esto, de lo otro, y al final se nos arma un cacao en la cabeza que cuando luego lo ves no sabes muy bien asociarlo, ¿vale? Pero
La parte fundamental es entender que el Estado crea estatuto de autonomía a través de una ley orgánica que se publica y la publica Pedro Sánchez como presidente del gobierno, ¿vale? Y esa norma sirve de norma institucional básica para la comunidad autónoma. Es la que nos da poder a la comunidad autónoma para poder crear leyes, crear un parlamento, ¿vale? Todas esas cosas. Sí. Sarai empezó ayer. Vale, no te preocupes, Sarai, que vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Esta es la verdad que es bastante denso, pero verás que al final lo vamos a tener ahí grabado, también lo puedes volver a ver, que tenemos el foro y poquito a poco verás que le coges el ritmo. Dime, David. Pues mira, te lo enseño. 2018. ¿Tú qué crees? Se supone que habría algo, ¿no? Para poder constituir la comunidad autónoma es necesario. Vale. ¿Y qué pone en esa ley orgánica? Vale. Por lo cual sabemos que por lo menos el Estatuto de Autonomía es de fecha. No. La fecha, sí, es anterior a 2018, pero al menos ¿de cuánto tiempo para atrás tenía que haber estado el Estatuto de Autonomía? 5 años, bien, bien. ¿Ves? Estaban atentos, ¿ves? Es que yo sabía que no podía fallar. Vale, pues sabemos que esos 5 años es lo que se obliga a mantener para poder reformar este Estatuto de Autonomía. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, vamos bien. Vale, pues esta norma fundamental, ¿no? Que nace, que realmente va a recoger todas las cosas que tiene la autonomía para poder ejercitar sus derechos, es muy preguntable. Y es muy preguntable en nuestra oposición. Con lo cual, si nos van a preguntar qué contenidos tiene el Estatuto de Autonomía, esa ley orgánica que es la que vimos, pues el contenido que va a tener es, yo aquí os hice un resumen, hay que echarle un vistacito completo, ¿vale? Pero para mí, para mi cabeza o para mi entendimiento, yo aprendiéndome esto he sabido responder a todas las preguntas del contenido, ¿vale? En principio, la denominación que mejor se ajuste a la comunidad autónoma, ¿vale? Pudiéndose, incluso que lo pone ahí en la norma, pudiendo incluirse también denominaciones en lenguas oficiales en el territorio, ¿vale? Que son lenguas cooficiales. Delimitación de su territorio. Eso tiene lógica. Tendremos que marcar, si cogemos nuestro estatuto de autonomía, al final de abajo hay un mapa de Canarias donde dice desde qué coordenada, ¿vale? Va nuestro territorio. Y nos dice que todo el mar que bordea se considera el mar Canario, ¿vale? Y es parte del territorio autonómico. Pues entonces esa delimitación de su territorio tiene que estar. La determinación, organización y sede de sus instituciones, ¿vale? En principio nos dice que, bueno, ahora cuando lo ampliemos, veremos que establece la sede, establece la capitalidad. Bueno, que la capital está dividida entre las dos islas, ¿vale? Entonces, tenemos esa distribución que nos la hace nuestro Estatuto de Autonomía. ¿Por qué? Porque define la organización, la denominación y la sede de dónde van a estar nuestras instituciones, ¿vale? Y la parte importante, que es la que veremos en este tema y en el siguiente, creo, es las competencias asumidas dentro del marco de la Constitución y la base en el traspaso de los correspondientes al mismo, ¿vale? Ahora bien, tengo más cosas. La reforma de los estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Que tenemos una ley orgánica de fecha 2018, es la que vamos a ver. Vale. Artículo no completo, pero la parte importante que os quería decir del artículo, que ya os había adelantado, las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias.
Ahí hay un montón de competencias, pero nos dice que transcurridos 5 años y mediante la reforma de sus estatutos, las comunidades autónomas podrán ampliar las competencias dentro del marco establecido, ¿vale? Tenemos de nuevo el plazo de 5 años. Por eso lo decía, lo de aprendernos ese plazo de 5 años. Si intentamos hacer una comunidad autónoma y no sale bien, hay que esperar 5 años. Si nos sale bien y queremos ampliar, hay que esperar 5 años, ¿vale? Esto podemos llamarlo, o yo lo suelo llamar plazos de enfriamiento, ¿vale? No será preciso dejar transcurrir el plazo de 5 años cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 140. Yo aquí entra este artículo 151, yo lo asocio a lo mismo que teníamos en el proceso de constitución, ¿vale? Que considero que está bien, le echemos un vistazo, pero sí es verdad que creo que es exceder de lo que se puede preguntar, ¿vale? Pero en principio, mayoría del censo electoral, cada una de ellas, y la iniciativa sea ratificada mediante referéndum. Referéndum es cuando se da la decisión de entrada en vigor al pueblo, ¿vale? Se difiere de la consulta popular, porque en la comunidad se pueden establecer consultas populares, porque la consulta popular en principio no es vinculante y no tiene efectos jurídicos, por así decirlo. El referéndum realmente, os pongo un chascarrillo, se intentó crear una cosa que es como la Constitución Europea, ¿vale? Dentro de las normas europeas, y uno de los países tenía puesto que los diputados pues, podían solicitar el referéndum, y el referéndum era vinculante. Si salía aprobado, la norma entraba en vigor; si salía sin aprobar, si no se aprobaba, la norma no entraba. Pues la Constitución Europea fracasó porque uno de los países implicados decidió llevar a referéndum el sistema y salió denegado, ¿no? O sea, el referéndum realmente hay que verlo como una cosa que le damos peso. Le damos peso a la decisión que vaya a salir, ¿no? Sí, sí, te entiendo. Vale. Cuando tengas dudas sobre eso, fíjate en realmente el espíritu del artículo. Y te habla de los municipios afectados, ¿vale? Y te habla que el proyecto lo lleva a cabo los diputados, senadores de los municipios afectados, ¿vale? Entonces, si lo llevas a referéndum, ¿de quién van a ser? No va a ser de todo el mundo, porque entonces tendría que estar implicado en la elaboración todos los diputados y senadores, ¿vale? Siempre cuando veamos una ley, hay una cosa justo arriba que nos saltamos siempre, yo el primero, y vamos directamente a los artículos, pero realmente lo que hay arriba se llama una cosa que es exposición de motivos. La exposición de motivos tiene que definir el espíritu con el que el legislador crea la ley y te tiene que dar base para tú interpretar los artículos. Si hay duda en un artículo y el espíritu te dice que lo que quiere hacer es que todas las personas sean más libres, si el artículo te restringe derechos, pues tienes que interpretarlo en la forma más libre posible, ¿vale? El Gobierno convocará a todos los diputados y senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que constituya la asamblea, ¿vale? Y la correspondiente proyecto. En principio, yo no aprendería. Hay cosas más importantes, ¿vale? Esto le echamos un vistacito, pero hay cosas más importantes. Aprobado el proyecto del Estatuto de la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, que es un órgano. El Congreso se constituye, la forma de trabajar dentro del Congreso se constituye, hay unas formas que son en comisiones, que son grupos de trabajo. Hay que entender que esos 300, vamos a decir 350 diputados, dependiendo de los que cesan y los que entran, pero en principio todos esos diputados se constituyen en comisiones para trabajar. Por ejemplo, se reúne un diputado del PP con el PSOE, con otro con Esquerra, con tal y con no sé qué, ¿vale? Pues eso constituye un grupo de trabajo que va a trabajar sobre políticas de inmigración, ¿vale? Entonces, otro diputado de los mismos grupos parlamentarios, ¿vale?
pues pueden constituir otra comisión que se va a encargar de otra cosa, ¿vale? Entonces se supone que toda esa gente que tenemos ahí en el Congreso de los Diputados están trabajando, ¿vale? Cada uno, pues no todos trabajan a la vez en todo, pero cada uno va a trabajar en una comisión concreta, ¿vale? En unos aspectos concretos. También eso sucede con los eurodiputados. Pues hay una comisión constitucional del Congreso que sirve para estos asuntos, ¿vale? Que se constituirá en el caso de que existiese alguna comunidad que se fuera. Si alcanzase ese acuerdo, el texto total será sometido a referéndum del cuerpo electoral en las provincias comprendidas en el ámbito territorial del estatuto. ¿Vale? 151.2 está clara lo que preguntaba David. El proyecto es aprobado por mayoría de los votos válidamente emitidos, es elevado a las Cortes Generales, nos plenan las cámaras, Vale, lo importante, aprobado el estatuto, el rey lo sanciona y lo promulga como ley. ¿Vale? ¿Por qué es importante esto? ¿Qué funciones tiene el rey? Una de las funciones del rey es sancionar y promulgar las leyes. Os puedo explicar todo el contenido, pero es más fácil saber que sanciona y promulga la ley. ¿Vale? Es la figura que él hace, que es esa ordenación de la entrada en vigor, ¿no? Y esa publicación en el Boletín Oficial del Estado. Ya está, hay que saber eso. Porque realmente, si lo entendemos por el concepto, nos puede fallar en que nos pregunten por otro vocablo. Si nos preguntan por otro vocablo, la pregunta está mal. El rey sanciona y promulga la ley. Punto. Eso es así. Y eso hay que grabarlo hacia fuego. ¿Vale? Si nos dice aprueba y ordena la publicación, mal. Si nos dice cualquier otra cosa, mal. ¿Sabes? Siempre sanciona y promulga. Vale, aquí habla de la Comisión Constitucional. Esto me lo voy a saltar también. Lo tenéis en la diapositiva, lo tenéis en el libro. Pero realmente yo lo pondría en el apartado último de estudiar antes de vernos las competencias. ¿Vale? Crítico. Este sí es importante. Los estatutos aprobados por el procedimiento al que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una asamblea legislativa. ¿Qué significa esto, una asamblea legislativa? Son términos un poco antiguos, pero realmente le hemos dado el nombre de parlamento, ¿verdad? Pues el Parlamento de Canarias es una asamblea. Ahí en la organización de las entidades locales existen las asambleas de vecinos y cosas así. Asamblea es agrupación, ¿vale? Entendemos una agrupación y la legislativa es la que tiene competencia en hacer leyes. ¿Quién tiene competencia en hacer leyes? Los parlamentos, ¿vale? La Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure además una representación de las diversas zonas del territorio. Y entramos en la legislación electoral, ¿vale? Que no vamos a entrar. Pero en principio es la forma que tienen para distribuir quiénes son la gente que va a componer esa asamblea. Vale, y luego tenemos un consejo de gobierno. ¿Qué órgano es? Estamos hablando que está definiéndose en el estatuto. El estatuto está configurando la forma en la que vamos a funcionar. Y dice que tiene que tener un parlamento y luego un consejo de gobierno, que eso será el gobierno de Canarias. Será el gobierno que va a gestionar el estatuto. Y luego dice que un presidente elegido por la asamblea, con lo cual un presidente que lo elige el parlamento, ¿vale? Entre muchos miembros y nombrado por el rey. Esto es fundamental. ¿Quién es ese presidente elegido por la asamblea? No, él no ha cambiado de nombre, pero sí, te entiendo el de la mochilita. Exacto. Gavijo, ¿no? Presidente del gobierno de Canarias. Es ese presidente que elige la asamblea y que lo nombra el rey. Con lo cual, ya sabemos, a los presidentes autonómicos los nombra el rey. ¿Vale? ¿Quién nombra al presidente del gobierno? Fatal. A ver si extrapolando lo sabemos sacar. El rey.
Pues también. Y ahora, aquí es la pregunta esta muy clave, pero voy a volver a hacer otro sondeo. Si estamos muy perdidos, si vamos bien, vamos lentos. Vamos bien, ¿no? Hay fuerzas todavía. Llevamos solamente la primera horita. Vale, perfecto. Bien, ahí veo ahí dedillo. Vale. Poco a poco, ¿vale? No hay que agobiarse, ya veremos que sobre todo el vocabulario jurídico, a base de oírlo, lo vamos entendiendo, ¿vale? ¿Verdad, Fátima, que tú comenzaste y era el último mes en el que estábamos ahí pegándonos unos repasos de intensivos? Yo creo que fueron los últimos 2 o 3 meses. Y el vocabulario jurídico lo va ya mascando, ¿no? Después va viendo la luz al final del túnel. Vale, perfecto. Pues, la parte importante. Y además, lo puse aquí, en púrpura. Lo voy a preguntar todos los días. ¿Vale? Con lo cual, esto es como esos mantras. Yo, como alguien venga, no me gusta hacer este tipo de cosas. Y no voy a mirar a nadie. Pero como alguien venga y me diga, ¿tú te acuerdas eso que me decías que tenía que aprenderme y que todos los días estaba y que vuelta a repetir y que vuelta a repetir y me diga y salió en el examen y no me lo sabía? Si eso pasa otra vez, no sé qué hacer. Entonces, yo no sé si poner unos disclaimers aquí, unas luces o algo parpadeando de, por favor, aprenderlo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nos habla nombrado por el rey, estamos hablando del presidente del gobierno, ¿vale? Presidente del gobierno, nombrado por el rey al que le corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, del Gobierno de Canarias, la suprema representación de la comunidad autónoma y la ordinaria del Estado en aquella, ¿vale? El presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea, que es la parte muy importante. Esta. Quien ostenta la máxima representación del Estado en la comunidad autónoma. Pregunta. A ver, se hace el silencio. La máxima representación. Vale, pues el delegado de gobierno y si me apura, Pedro Sánchez. Pero nunca el presidente del gobierno de la comunidad autónoma. La máxima representación del Estado, ¿vale? Te dice, los delegados de gobierno representan al gobierno de la nación en el territorio de la respectiva comunidad autónoma sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado por los presidentes. Si nos dicen representación ordinaria, ¿vale? El presidente, que es lo que acabamos de ver aquí, ¿vale? Ahora bien, si nos dicen quién ostenta la ordinaria del Estado y la suprema de la comunidad autónoma. El presidente del gobierno de la comunidad autónoma. Si nos habla de suprema de la comunidad autónoma, es el presidente de la comunidad autónoma. Pero donde entra la confusión es en la ordinaria, en esa representación ordinaria del Estado en la comunidad autónoma. La ordinaria va a ser del delegado del gobierno, ¿vale? Eso yo no sé cuánto ha entrado. Yo no sé si los que os habéis presentado habéis visto en el examen lo de representación ordinaria del Estado de la comunidad autónoma por el delegado, ¿vale? Eso ha entrado un montón de veces en un montón de exámenes. Entonces, que no haya confusión. Hacemos un esquema, lo volvemos a hacer, lo quitamos, lo ponemos, ¿vale? Y es que dudas, ¿qué dudas? Es que te presentas delante del eso y dices, hostia. Y dices, ¿y esto cómo era? Ordinaria, esto, lo otro. Porque es que además van a buscar el vocablo para que dudes, ¿vale? El artículo 40 que rige el régimen jurídico del sector público, ¿vale? Establece las competencias de los delegados de gobierno y habla de que los delegados de gobierno representan al gobierno de la nación en el territorio, es decir, el Estado lo están representando aquí
sin perjuicio de la representación ordinaria de los presidentes, ¿vale? Vale. Una vez sancionados y promulgados los respectivos estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos establecidos en ellos, con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias que gozarán de plena personalidad jurídica. Vale. Perdón. Importante, se modifica por el procedimiento establecido y hay que ver que, pues eso, las Cortes una vez han estado en ese proceso de constitución, pues no quieren estar metidos en ese fregado mucho tiempo. ¿Vale? Seguimos. Control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas. ¿Vale? Ya está establecido quién es el presidente, quién es la asamblea parlamentaria, ¿verdad? Vimos la representación suprema de la comunidad autónoma del presidente, vimos la representación ordinaria del delegado, ¿vale? ¿Y qué pasó? Que tenemos otros órganos que también ejercen control sobre el gobierno autonómico. ¿Cuáles son? Pues el Tribunal Constitucional, ¿vale? El Tribunal Constitucional, sin conocer este órgano, ¿de qué se ocupa? ¿Alguien sabe qué competencias puede tener el Tribunal Constitucional? No. Y una que es que no hemos parado de decir. Silencio. No hemos parado de decir del recurso de amparo. Vale, el Tribunal Constitucional lo pone aquí, relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. Cuando el gobierno autonómico cree una ley, ¿vale? La va a publicar y si el Tribunal Constitucional considera que vulnera la Constitución o los principios constitucionales o los valores que propugna la Constitución, puede tumbar esa ley. Cuando hablan de tumbar la ley, es derogarla, ¿vale? De cancelarla. ¿Vale? Luego, por el gobierno previo dictamen de Consejo de Estado. El del ejercicio de funciones delegadas, que se refiere en el artículo 150. Esto lo veremos porque realmente se pueden delegar funciones del gobierno, del Estado a la comunidad autónoma, ¿vale? Ya veremos esa delegación. ¿Vale? Y dice, por la jurisdicción contenciosa administrativa o por el Tribunal de Cuentas. ¿Vale? Importante saber, si tenemos un acto administrativo que va a ser un procedimiento por el cual una persona viene a pedirnos una silla de ruedas para un familiar, ¿vale? Es un procedimiento que puede estar establecido en el sitio donde estemos trabajando, ¿vale? Pues va a venir ese acto, ¿quién va a protegerlo? ¿O quién va a velar por los derechos de ese acto? ¿Contra quién van a denunciarnos? ¿Contra el Tribunal de Cuentas? ¿Contra el Tribunal Constitucional? ¿Contra el gobierno? ¿Vale? Tienes que entender que los actos tienen una naturaleza. Y, por ejemplo, si yo denuncio a un vecino, ¿vale? Eso tiene una naturaleza que no es penal, porque no he cometido un homicidio, ¿vale? No es social, porque no está orientado en el tema de trabajo, ¿vale? Y entonces cada acto tiene su naturaleza. Y en base a esa naturaleza existen tribunales, ¿vale? Entonces, ahí es cuando tenemos que ver si el contenido del acto es económico, ¿quién va a velar por el cumplimiento de ese acto? El Tribunal de Cuentas, un órgano de relevancia económica, ¿vale? Que vela por ese tipo de actos. Vale. Si es constitucional, si es la ley está vulnerando la Constitución, se va a encargar el Tribunal Constitucional, ¿vale? Y si es un acto de la concesión de la silla de ruedas que estábamos hablando, hay una cosa que se llama la jurisdicción contenciosa administrativa, que ya en el mismo texto pone administrativo, ¿verdad? No sé si se ve el ratón, creo que no. En el mismo texto ya pone administrativo.
La jurisdicción contencioso administrativa es el órgano o la estructura judicial que se encarga de enjuiciar los actos de las administraciones públicas. ¿Vale? Entonces, a veces si lo digo así más bruto, se entiende más que tanto rodeo. ¿Vale? Si, por ejemplo, hay actos que pueden ser enjuiciables por los tribunales de lo penal, ¿vale? Por ejemplo, es prevaricación, un delito de cualquier cosa, pues se encargará otros órganos judiciales de ese asunto, ¿vale? Y ahora, ¿sabes? Pregunta por los que llevan tiempo. Nos aprendemos las cosas aquí por relaciones con otros conceptos. Y entonces, aquellos que llevan mucho tiempo, ya os acordáis del tema del Consejo de Estado, del Consejo Consultivo de Canarias, ¿vale? De esos dictámenes del Consejo de Estado. Y entonces, ¿alguien se acuerda algún acto por el que se tenga que pedir dictamen del Consejo de Estado? La pregunta de 10. Sí, bueno, esa es una buena estrategia. ¿Vale? ¿Para qué? Eso es buena estrategia de compañero. ¡Ah! Toma ya, toma ya. La responsabilidad patrimonial, que es cuando exigimos dinero a las administraciones, pues la administración tiene que pedir un informe. Dime. No hace falta que siga con la preparación, ya está más que preparada. ¿Vale? Recursos, que los vamos a ver cuando toquemos la parte de procedimiento. En la ley de contratos también aparecía, que no voy a entrar, pero es cuando se ejercen las prerrogativas del artículo 191, esa interpretación o nulidad cuando haya oposición del contratista, ¿vale? Todas esas cosas las vamos a ver, tranquilo. Vamos poco a poco. Antes de comenzar, esta es la regla, ¿no? El tip, la cosa que a mí me funciona, ¿vale? Es necesario, voy a leer lo que pone aquí, es necesario saber que hay algunas competencias que tenemos que aprender, ¿vale? Las necesitaremos para nuestros supuestos prácticos. No es tan vital conocer literalmente los artículos, pero sí saber si es una competencia de la comunidad autónoma, de la AGE o compartida. Han preguntado mucho, puestos de montaña, pesca, artesanía, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones, también aeropuertos, aeropuertos comerciales, aeropuertos deportivos, ¿vale? Cuando se pregunta algo sobre competencia, hay que saber si es una competencia estatal, autonómica o compartida por ambos, ¿vale? Entonces, la regla mía es, cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en la seguridad social, ¿alguien divisa en su cabeza el edificio? ¿Dónde puede estar la seguridad social? Cualquier cosa de la seguridad social. Incluso puedes pensar en las cosas que hay al lado. Vale, pues ese edificio normalmente le largan ahí en portada el logo que normalmente es o del gobierno de Canarias o del Estado. Si es un logo del Estado, es competencia del Estado. Policía Nacional. ¿Alguien me sabe decir qué competencia tiene? ¿Quién tiene la competencia de Policía Nacional? El Estado, ¿verdad? Estado. Pues mira, ya sabemos. Hacienda. Hacienda. Hay dos, ¿vale? Hay dos. Nos habla del régimen arancelario, nos habla de un montón de cuestiones, pero sabemos que hay dos haciendas. Por lo cual, habrán unas competencias que sí que tenemos por el REF, ¿vale? Pero que no están en otros lados. Con lo cual, ahí tenemos una competencia media compartida, ¿vale? Pues esa idea es la que quiero que uséis para ahora que vamos a ver temas de competencia. Entonces, las comunidades autónomas, esto no lo dice en el artículo 148. El 148 y 149 son como muy básicos, ¿vale? Son de esos que hay que interiorizar, por lo menos localizarlo. Y no está de más saber si el 148 es el que otorga competencias a la comunidad autónoma o si es el 149, ¿vale? El 148 dice, podrán
asumir competencias de las siguientes materias las comunidades autónomas. Organización de sus instituciones, alteración de los términos municipales, funciones que corresponden a la AGE sobre las entidades locales y la transferencia autorizada por el régimen local. Ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, obras públicas, ferrocarriles y carreteras. Ferrocarriles y carreteras también me han preguntado por qué. Porque ferrocarriles y carreteras es siempre de la comunidad autónoma. Pensemos en península. Hablábamos incluso de peajes. ¿Acordáis del tema de los peajes, de todas esas construcciones de carreteras? Hay un montón de carreteras estatales. ¿Por qué van a ser estatales? Pues correcto, lo pone aquí. Las comunidades autónomas, es autonómica si es íntegro en esa comunidad autónoma. Correcto. Vale. Las comunidades autónomas, dice, podrán asumir competencias en ferrocarriles y carreteras que estén dentro. El transporte desarrollado dentro de esa comunidad autónoma. En el caso de que conecte varias comunidades autónomas, como está prohibido la federación y está muy restringido que las dos comunidades autónomas se lleven bien entre ellas, ¿no? Ya lo habíamos visto, pues entonces competencia estatal. Ahora bien, puertos de refugio, puertos, aeropuertos deportivos, de los que no tengan actividad comercial, ¿vale? ¿El aeropuerto de Tenerife Norte o el de Las Palmas? ¿Eso de quién es competencia? ¿Estado? El Estado. ¿Por qué? Tiene actividad comercial. Porque es AENA, que es un EPE, que es una entidad pública empresarial, que es estatal, es una forma jurídica que puede establecer el Estado para el ejercicio de funciones, ¿vale? Y es estatal, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene actividad comercial. Ahora bien, en puertos lo tenemos nosotros más claro. Los puertos grandes, ¿de quién son competencia? De puertos del Estado. Ahora bien, hay puertos que son recreativos, que no son puertos comerciales. Hay, por ejemplo, ahí en San Andrés hay una estación de esas para que la gente pueda bajar los barquitos, ¿verdad? Y sacarlo. Hay un montón de puertos pequeños que nosotros en aeropuertos no lo tenemos tan claro, pero sí es cierto que en aeropuertos también está en Canarias porque hay un montón de bases de helicópteros a nivel recreativo, ¿vale? Con lo cual, todas esas cosas es importante conocerlas. Como veis, es como más importante conocer unos artículos, o sea, unas competencias que son muy claras, o son de la comunidad autónoma o son del Estado, y luego es muy importante conocer de las que están en los dos sitios, saber la diferencia de cuándo va para la comunidad autónoma y cuándo es para el Estado. Ahora bien, si seguimos, podrán asumir competencias en agricultura y ganadería, pesca en aguas interiores, marisqueo, montes y aprovechamiento. Nosotros cuando pensamos en el monte, por ejemplo, nos van a preguntar por monte, nos acordamos pues todos esos furgones que suben del Abrifor y todo eso, y si te pones a analizar, dices, ¿no? ¿Y qué banderas y qué insignias llevan pegadas? Pues gobierno de Canarias, ¿vale? Al final de esas cosas que vemos, verle esas insignias, y ahora yo espero que cuando estemos por ahí con el coche paseando y veamos un coche del IGME, por ejemplo, del Instituto Geográfico y Minero de España, estemos mirando la bandera. No, ¿esto será competencia estatal o es de la comunidad autónoma? Vale, tenemos proyectos de construcción, explotación y aprovechamiento hidráulico, canales y regadíos, así como aguas minerales, ferias interiores, fomento del desarrollo económico, artesanía, museos, bibliotecas, patrimonio. Museos, por ejemplo, museos de Canarias, pues no hemos visto un logo de gobierno de España en todos los museos que hemos visitado, incluso cuando éramos niños, ¿verdad? Promoción del deporte, sanidad e higiene. Sanidad e higiene es muy importante. ¿Por qué? Tenemos nuestro Servicio Canario de Salud. Hemos asumido competencias estatales. Ahora bien, todas las comunidades autónomas o ciudades autónomas, hay que decir que hay dos que no se han constituido como comunidades autónomas, sino como ciudades autónomas. ¿Alguien sabe decirme cuál? ¿Sí?
Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla. Perfecto, perfectísimo. Vale, pues Ceuta y Melilla se constituyeron como ciudades autónomas, ¿vale? Entonces, hay que decir que, si no me equivoco, lo tengo aquí, en cuanto a salud e higiene, existen dos entidades. Bueno, existen un montón, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea ahora, está el Servicio Canario de Salud y está el INGESA. ¿Alguien sabe lo que es el INGESA? El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Vale, si nuestra comunidad autónoma, en su estatuto de autonomía, no hubiera puesto que nosotros asumimos competencias en sanidad, las tiene el Estado. Todo lo que no asuma la comunidad autónoma en las competencias que están en el 148, que son las que puede la comunidad autónoma asumir, ¿vale? Si la comunidad autónoma no la asume en el momento de constituirse, la presta al Estado, ¿vale? Y entonces, en la ciudad de Ceuta y Melilla no hay competencias en sanidad e higiene. Entonces las presta el Estado a través del INGESA, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Si nosotros aquí extinguimos el Servicio Canario de Salud, sería el INGESA el que empieza a prestar servicios dentro de la comunidad autónoma para la gestión sanitaria, ¿vale? Y ahora bien, tenemos el 149, que es el artículo siguiente. Y nos dice, el Estado tiene competencias exclusivas sobre las siguientes materias. Condiciones de igualdad. Y luego nos habla nacionalidad, inmigración, extranjería, emigración y derecho de asilo. ¿Alguien sabe decir quién lleva esta competencia? Si nos dice que es exclusiva estatal, ¿quién lo va a llevar? Estado, ¿vale? Tenemos Policía Nacional, tenemos las oficinas de extranjería, ¿vale? Y esas oficinas de extranjería están dentro de las delegaciones de gobierno, ¿vale? Creo que más adelante os explico, o ya empiezo a confundirme porque como estoy rematando algunas clases más adelante, pero os explico sobre todo las diferencias entre las dependencias orgánicas y funcionales, ¿vale? No sé si es al final de aquí o en la siguiente clase. Vale. El Estado tiene competencias exclusivas en las siguientes materias. Relaciones internacionales. Tenemos nuestros cuerpos diplomáticos. Que ojo, hay delegaciones de Canarias fuera, ¿vale? Pero no quiere decir que tengamos nosotros competencias en las relaciones internacionales. Si hay que ir a hablar con el ministro de Gran Bretaña o el de Australia o vete tú a saber, lo hacen nuestros diplomáticos estatales, ¿vale? Luego, defensas y fuerzas armadas. Esto es lógico, si pensamos en las fuerzas armadas, no existen unas fuerzas armadas canarias, ¿verdad? Están nuestras únicas fuerzas armadas estatales. La administración de justicia, que esto puede confundir un poco, porque sí que hay una cosa que se llama una transferencia para que la comunidad autónoma haga competencias estatales, ¿vale? Pero ahora mismo tenemos que saber que la administración de justicia también es estatal. De hecho, cuando vamos, los papeles de la administración de justicia está el logo de España, ¿vale? Legislación mercantil, penal, penitenciaria, legislación laboral, civil, propiedad intelectual. Y aquí os lo puse en marcado, el régimen aduanero y arancelario, porque realmente tiene competencia el régimen aduanero y arancelario sobre la península ibérica, claro, que es el régimen que ellos regulan, ¿vale? Nosotros realmente tenemos otro sistema diferente, que entraremos un poquitito a ver sobre el régimen económico y fiscal de Canarias, pero no mucho porque no es objeto de esta oposición, ¿vale? Ahora bien, dentro de las cosas, sigo con el listado, pero tenemos el tema monetario, la Hacienda General, se habla de la Hacienda General, habíamos visto que la Hacienda estaba dividida en dos, fomento y coordinación de la actividad científica, pero siempre general. Esto nos da pie a intentar sacarle captura de pantalla en nuestra cabeza a esto. Si pone general, no es una competencia de Canarias, es una competencia estatal, ¿vale? Luego, puertos y aeropuertos de interés general, meteorología, que sabemos que la EMET es la Agencia Estatal de Meteorología, ¿vale? Pero pone estatal en su nombre. El espacio aéreo. Ferrocarriles y carreteras que pasen por varias comunidades autónomas. Esto lo tenemos clarísimo porque lo vimos hace un momento, ¿verdad? Que cuando transcurría entre varias comunidades autónomas era competencia estatal. Correos
telecomunicaciones, cables aéreos, submarinos, radio, aprovechamientos hidráulicos cuando afecten a varias comunidades autónomas. Hay que entender que, por ejemplo, los ríos de península, tenemos ríos muy largos que cruzan toda la península ibérica, y esos ríos, ¿alguien sabe decirme qué organismos son los que llevan la gestión hídrica del río ese? ¿No? Mm. Estatales. Estatales, ¿por qué? Porque es competencia del Estado esa gestión. ¿Cómo se notan? Los nacidos en Canarias y residentes canarios de los nacidos en Península y residentes canarios. Claro, es que afecten a otras comunidades autónomas, como no nos llegue una al Rabat o algo de eso, difícilmente. Yo no sé, creo que Casimiro quiere construir un puente de esos de Tenerife a La Gomera, pero no sé, todo ese rollo de las bombas y todo eso, no sé si le ha quedado dinero para el puente. Vale. Armas, explosivos, seguridad pública, sin perjuicio de las policías autonómicas. Licencia de armas, ¿quién las lleva? ¿Alguien lo sabe? Guardia Civil. Guardia Civil, ¿por qué? Porque es competencia estatal. ¿Vale? Explosivo, también igual. Homologación de los títulos académicos. ¿Vale? Autorización de la convocatoria de las consultas populares por vía de referéndum. Todo lo que acabamos de ver. Ahora bien, entramos en una cosa importante de entender, ¿vale? Que es una de esas cosillas que hay que ver con detenimiento y despacito. Habla, si vemos por aquí, legislación básica sobre el medio ambiente. ¿Qué puede significar eso? Porque vimos leyes orgánicas, lo hemos escuchado ya. Leyes a secas también. Ahora, legislación básica es más complicado. Entonces, ¿qué es la legislación básica? Vale, las leyes básicas son similares al resto, pero tienen varias cuestiones que revisten de importancia. Lo primero, están pensadas en un régimen de competencias en el que el Estado no va a tener la competencia total sobre las materias, sino que, por ejemplo, el Estado puede tener una competencia parcial sobre una cuestión y en la comunidad autónoma sobre otra. Como hay muchas comunidades autónomas, la legislación básica está pensada para definir una estructura base, ¿vale? No voy a llamar base más, porque entra en conflicto con otro tipo de leyes base, pero hay que pensar que hay que hacer una estructura básica, que sirva para que todas las demás comunidades autónomas desarrollen sus propias leyes. Es decir, por ejemplo, el procedimiento administrativo está compuesto por 3 fases. No está compuesto por 3 fases, ¿vale? Pero lo digo así, yo a veces digo una cosa un poquillo burdo para intentar entender el concepto. Pues si hay una ley básica que dice que el procedimiento administrativo está compuesto por 3 fases, la comunidad autónoma no puede decir que el procedimiento administrativo está compuesto por 4, ¿vale? Entonces, cuando hay una competencia compartida entre dos entes, si el Estado puede dictar legislación básica, significa que el Estado va a establecer una estructura y luego ya las comunidades autónomas tendrán sus propias leyes, pero sus propias leyes basadas en lo que pone la norma que dice el Estado, ¿vale? ¿Esto cuándo sucede? Sucede en el personal. ¿Alguien sabe cómo se llama la ley que regula el personal empleados públicos? Se llama el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿vale? No todos lo ponen, hay que decirlo. Este lo usé de ejemplo porque era bastante más claro. Pero ¿qué pasa? ¿Significa que la comunidad autónoma no puede tener una ley de funcionarios públicos canarios? Sí, es que de hecho la tiene, ¿vale? ¿Significa que contradice el Estatuto Básico del Empleado Público? No. El Estatuto Básico del Empleado Público, por ejemplo, regula unas excedencias y la comunidad autónoma amplía esas excedencias, ¿vale? Para el Estado también funciona. En el Estado, el Estatuto Básico del Empleado Público tiene unas excedencias y luego tenemos nuestro Real Decreto, el 365 del 95, que define las otras excedencias que también incluye, ¿vale?
Entonces, eso es lo que hay que entender. Aquí os puse, por ejemplo, la básica. Los opositores podrán tener derecho a una prestación económica que sufrague sus gastos de estudio. Esto es ejemplo, ¿vale? No quiero que nadie venga a reclamar nada. Entonces, la autonómica. Los opositores que tengan cargas familiares podrán pedir una prestación de 500 euros. ¿Se contradice una cosa con la otra? No. Sin embargo, nuestra comunidad autónoma podrá tener una prestación para los opositores que tienen cargas familiares, pero otra comunidad autónoma podrá tener una prestación para todos los opositores y otra podrá tener una prestación de 10 euros. ¿Vale? Es un poco burdo, pero entendemos ya que la ley básica sirve para crear una estructura sobre la que las comunidades autónomas puedan desarrollar. Es lo importante. Está bien. El artículo más importante de todos, de dentro de las competencias, es el 149.1.18. Eso, tarde o temprano, nos lo aprenderemos de memoria ese 149.1.18. Sobre todo es porque afecta a todo el temario de la oposición. Es decir, aquí os puse una pequeña mnemotecnia de esas yo me fijo en el 149 porque a veces te confundes y no sabes si es el 149.19, si es el 149 qué, ¿vale? Entonces yo me acuerdo que es el 9 y el 8. 149.1.18. Vale. Ahora bien, el 149 ¿qué nos decía? Que el Estado tiene competencias exclusivas en dos puntos. Y en el 1.18 nos dice, tiene competencias exclusivas en las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. ¿Qué quiere decir? Que puede dictar una ley básica que sirve de régimen jurídico para todas las administraciones públicas. De hecho, lo hace. ¿Alguien sabe decirme cuál es la ley básica que regula el régimen jurídico de las administraciones públicas? La 40/2015. Quiere decir que esa ley, en tanto no diga lo contrario, como que solamente afecta a el Estado, también afecta a la comunidad autónoma. Con lo cual, esa ley define, por ejemplo, la forma de constitución de los órganos colegiados. No voy a entrar en mucho ahínco en eso. Pero si esa ley lo define, significa que en la comunidad autónoma, cuando hagamos un órgano colegiado, tiene que ser por lo que pone esa ley. ¿Vale? A pesar de que nosotros hagamos otras que amplíen características. Pero esa ley sirve de base para nuestra administración. ¿Qué más cosas? El régimen estatutario de los funcionarios. Importante, lo acabamos de ver, de Trevet, ¿vale? Garantizarán, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común entre ellas. El procedimiento administrativo común, regulado en la ley 39 del 2015. Procedimiento administrativo común, sin perjuicio en las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir? Que la ley de procedimiento administrativo común define de qué forma se va a actuar en las administraciones públicas. Al final, en el derecho administrativo tenemos dos leyes básicas estatales, ¿vale? Tenemos la 40, que va a definir el régimen jurídico, que es decir, por ejemplo, AENA, dijimos que era una entidad pública empresarial. Eso viene definido en la 40. ¿De qué forma se constituyen los entes públicos? En la 40. Y luego, la 39 es de qué forma las administraciones se relacionan con los ciudadanos. Si un ciudadano viene a entregar un papel, ¿dónde va a estar definido? ¿En la 39 o en la 40? En la 39, que es la que regula la relación con los interesados. ¿Vale? Pues todas esas leyes son desarrolladas porque tiene competencia el Estado exclusiva para desarrollar esas leyes básicas. Más leyes que, por ejemplo, preparamos cuando vimos cosas de la 2, expropiación forzosa, contratos y concesiones administrativas, el sistema de responsabilidad de las administraciones públicas. Esto realmente no está desarrollado una ley que regula el sistema de responsabilidad, pero está integrado dentro de la 39 y la 40 tenemos la parte de la peculiaridad del sistema de responsabilidad patrimonial, dentro del cual pone que por arriba de 50.000 euros hace falta el dictamen del Consejo de Estado, que es lo que decía Sofía. 149.2.
Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como el deber y una atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas. Son de esos artículos que no son tan críticos, ¿no? Yo por arriba. Ahora bien, dentro de un sistema de fuentes así, dentro de un sistema en el que hay competencias y hay varios entes y puede ser que hayan competencias que ninguno de los dos haya asumido, hay que establecer las reglas del juego. ¿Cómo establecemos las reglas del juego? En este 149.3, que dice, las materias no atribuidas expresamente al Estado podrán corresponder a las comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir? Si no es de las que están en el 149, que dice que es exclusivo del Estado, eso puede asumirlo la comunidad autónoma sin problema, ¿vale? En virtud de los respectivos estatutos. Es decir, lo que define las competencias dentro de la comunidad autónoma es el estatuto, que vimos que era contenido básico del estatuto. Vale, las competencias sobre las materias que no se hayan asumido por los estatutos corresponderá al Estado. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos el sistema establecido. Estas son las reglas del juego. Si no es del Estado, lo puedo asumir yo. Si no lo asumo yo, entonces es del Estado. ¿Vale? El derecho estatal será, en todo caso, supletorio al derecho de las comunidades autónomas. Aquí hay que entender una cosa que es más relacionada con el derecho, que es el sistema este cuando dice supletorio o que dice por analogía, se puede aplicar por analogía, es por ejemplo que si hay una norma que es una competencia que es de la comunidad autónoma, pero la ley no dice si le corresponden los 500 euros por la subvención, pues si hay una norma estatal que sí lo dice, pues se puede aplicar la norma estatal porque es una norma supletoria, ¿vale? Se aplica en defecto de, ¿vale? ¿Vale? Buena pregunta. ¿Quién se la queda? Si existe una competencia, vale, vale, vale. Pues en principio, si estamos ahora mismo y aparece esa competencia de la nada, en defecto, ¿quién es el que tiene la competencia? Lo ponía ahí. Todo lo que no tenga asumido la competencia en la comunidad autónoma corresponde al Estado. ¿Vale? Ahora bien, ¿esa competencia puede ser asumida por la comunidad autónoma? ¿No? Si no es de las que están dentro del 149, como dice Sofía, que son las exclusivas del Estado, sí puede asumirlo la comunidad autónoma. Si lo asume la comunidad autónoma, entonces el Estado no es competencia de él. ¿Vale? Porque es un régimen de alguien la tiene que tener, si no la tienes tú, la tengo yo. ¿Vale? Y si no es que es obligatorio que la tenga yo, la puedes coger tú. ¿Y cómo coge la comunidad autónoma? ¿Y cuándo podríamos asumir la competencia de la inteligencia artificial? (18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 23, 24). Podríamos hacer un nuevo estatuto por ley orgánica y dentro del estatuto van las competencias y podríamos poner competencia en inteligencia artificial. Y entonces le arrebataríamos al Estado la competencia en la comunidad autónoma. Correctísimo. Normalmente dentro del estatuto al final tienes la norma básica, ¿no? Entonces, ¿qué quieren? Ahí lo que quieren es que entre la mayor, lo mínimo posible. Es decir, es preferible que luego hagamos una ley, ¿verdad? Que nos la hacemos y nos la guisamos nosotros, que reformar un estatuto. Ahora bien, si hay que asumir una competencia que no teníamos asumida, hay que hacerlo a través de la reforma del estatuto. Si hay cosas que se requiere un nivel de protección o necesitas que estén dentro del estatuto, se pueden meter. Eso no son competencias exclusivas, lo de la denominación, el territorio y todo eso,
no es exclusivo del estatuto, incluso hay muchas más cosas, ¿vale? Por ejemplo, la regulación, lo de las sedes capitalinas, por ejemplo, o las consejerías. ¿Cuántas consejerías hay? Pues se dividen a mitad entre las dos provincias, ¿vale? Y además el estatuto define qué pasa si hay una impar, ¿vale? Y por ejemplo define dónde está el Parlamento, dónde está el gobierno, ¿vale? Define un montón de cosas que son necesarias definir por el estatuto para que queden consagradas ahí. Pero en principio, si quieren, por ejemplo, meter algo de la regulación, no de la competencia, de la regulación de la inteligencia artificial, sacamos una ley que no tenemos que estar reformando estatutos ni yendo al Congreso de los Diputados, ¿vale? Pero de hecho tiene mucho contenido, es decir, ahora que vamos a entrar y nos lo vamos a empapar, verás que tiene mucho más contenido que la Constitución. La Constitución es más esqueleto todavía. Realmente en el estatuto entraron a regular cosas que, por ejemplo, se podrían haber regulado por una ley o por un reglamento. Es decir, ¿qué pasa si hay una consejería impar? ¿Dónde va? Si a Tenerife o Las Palmas, eso lo puedes regular en otro lado que no sea el estatuto, ¿no? Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a todas o algunas de las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad de control de las Cortes Generales. Vale, ¿qué acabamos de ver aquí? Acabamos de ver una forma que tiene el Estado de otorgarle a la comunidad autónoma competencias, pero competencias que exceden de lo que ya tienen en sus estatutos. El Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas, mediante una ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal, ¿vale?, que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros. ¿Qué entendemos aquí? Es una transferencia de las competencias del 148 o del 149. 149 son las exclusivas estatales. Son de las competencias estatales las que transfiere. Es decir, si tiene la regulación sobre aprovechamientos de algo, ¿vale? Estatal, pues el Estado puede delegar o transferir esa competencia a la comunidad autónoma, ¿vale? El Estado podrá dictar leyes que establecen los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas. Aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de esta, cuando así lo exija el interés general. ¿Qué quiere decir? Que cosas que sean competencia de las comunidades autónomas, el Estado, ¿vale?, puede dictar una ley que se llaman leyes de armonización, que sirven para que en todas las comunidades autónomas sea igual. Por ejemplo, y las sanciones relativas a el consumo de cannabis en la vía pública, ¿vale? Si las sanciones se las dejan a la comunidad autónoma, cada uno que defina lo que quiera, podría pasar que en una comunidad autónoma sea legal el consumo de estupefacientes en la vía pública, en la otra esté penado con 1.000 euros, en la otra esté penado con 10.000 y en la otra esté penado con 15.000. Entonces el Estado se guarda una función que es la de dictar una ley que se llama ley de armonización para homogenizar, a pesar de que sean competencias, que por eso lo pone aquí, aun en el caso de materias atribuidas a esta, ¿vale?, a pesar de que sean competencias de las comunidades autónomas, podemos dictar una ley, ¿vale?, que la dicta el Congreso por mayoría absoluta, ¿vale?, por apreciación de esa necesidad, puede dictar una ley que hace que todas las comunidades autónomas tengan que regular, ¿vale?, de manera homogénea. Vale, hemos visto. Aquí os puse como de ejemplo, ¿vale? Porque si lo vemos a veces tanto en la ley, aunque yo siempre lo digo, estudiamos de la ley, o ya veréis los que tenéis el libro, es ley y explicaciones
sin tocar en los artículos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una fotografía mental de lo que ponen las leyes, ¿vale? No vale que veamos un texto explicativo tal y no leamos la ley, ¿vale? Entonces, a veces hay que ver un pequeño esquemita de algo y hemos visto las leyes básicas, ¿verdad? Todo el mundo hace así con la cabeza, ¿no? Y me dicen, sí, hemos visto leyes básicas, lo tenemos claro, esas que dictan esa estructura. Acabamos de ver lo que se llaman leyes de armonización y aquí entra el talón de Aquiles de todos los opositores, ¿vale? Yo creo que con esto vamos a darle el tiempo suficiente y con esto, si quieren, lo importante es asimilar este contenido, ¿vale? Cojamos aire. Tenemos leyes marco, ¿vale? Y luego tenemos otras que se llaman leyes base. Por eso dije antes que no iba a usar más la palabra base para no confundir, ¿vale? Las leyes marco, tenemos que entenderlo con un marco, ¿vale? Un marco de una fotografía, ¿vale? En el que el interior está vacío, ¿no? Entonces, las leyes marco son que las Cortes Generales atribuyen la facultad a las comunidades autónomas para que puedan dictar normas en base a unas directrices fijadas. ¿Qué quiere decir? El Estado, ¿vale? Tiene un poder ejecutivo, ¿verdad? Un poder legislativo y un poder judicial. Son los tres poderes del Estado, ¿vale? En el ejecutivo del Estado, ¿quién está? ¿Quién preside eso? Ejecutivo del Estado. Gobierno presidido por Pedro Sánchez, ¿verdad? Y tenemos el ejecutivo del Estado. Luego tenemos el judicial, ¿vale? El poder judicial lo compone el Consejo General del Poder Judicial, los tribunales, los jueces, ¿vale? Todo eso compone el Poder Judicial, es lo que siempre se ha hablado de la independencia de poderes, que cada uno tiene sus funciones y no pueden entrar unos en las cosas del otro, ¿vale? Y nos queda el Poder Legislativo. ¿Quién es el Poder Legislativo en el Estado? No, eso es del Poder Judicial. Las, las Cortes, muy bien, calma. Las Cortes Generales es el poder legislativo del Estado. Y en nuestro Parlamento, ¿verdad? Es el poder legislativo, pero en la comunidad autónoma, nuestro Parlamento autonómico. ¿Vale? Pues el Estado, a la hora de dictar leyes, ¿vale? Como el Estado puede dictar leyes a través de sus Cortes Generales, que son los que hacen las leyes, que es el poder legislativo, ¿vale? Pues el Congreso puede establecer un marco para que las comunidades autónomas dicten una ley. ¿Vale? Ese sería el marco. Yo establezco que a partir de ahora hay que sacar una ley donde hable del uso del ferry que va a La Gomera. Pues yo, como es una competencia mía, porque ese ferry también va a Cádiz, ¿vale? Y es competencia mía, pues entonces lo que vamos a hacer es hacer un marco. Como yo no sé sobre las cuestiones tuyas del gobierno de Canarias, yo lo que te voy a definir es de donde no te puedes salir, ¿vale? Entonces yo defino ese marco jurídico y te dejo a ti para que las hagas, ¿vale? Entonces, ¿qué va a aparecer en esa ley marco? Se podrá regular hasta un tope máximo de 500.000 euros el gasto. No podrá tocar las competencias relativas a esto. No podrá hacer este tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces la comunidad autónoma va a dictar, ¿vale? Ahora bien, nos queda ley de base, que para adentrarnos, os puse aquí, es una delegación para que el gobierno pueda dictar una ley. Ahí es donde está la diferencia. La ley de marco es hacia la comunidad autónoma y la ley de base le establece la base para que el gobierno, que es el poder ejecutivo, dicte la ley en nombre del Estado. Vale, creo que aquí no lo tengo ya más entrado, pero para adelantaros un poquillo más, cuando dicen textos refundidos,
esta delegación hacia el gobierno se puede dictar de dos formas. Porque quieren que haga una ley nueva, ¿vale? O porque existe un montón de leyes y lo que se busca es hacer una única ley que contenga todo el contenido de esas leyes, ¿vale? Pues eso se le llaman textos refundidos. Y cuando hablamos del EBEP, del Estatuto Básico del Empleado Público, se llama realmente TREBEP, porque es el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Y fue porque las Cortes Generales vio que había un montón de leyes sobre los empleados públicos y entonces lo que hizo fue delegar al gobierno a través de un Real Decreto Legislativo para que hiciera un texto único que contuviera todas las leyes, ¿vale? Esos son esos textos refundidos que veremos. Lo importante de ahora es que nos acostemos en la cama sabiendo lo que es una ley básica y una ley de armonización. Y con saber que existe una ley marco y una ley de bases, me es más que suficiente, ¿vale? Porque realmente en la comunidad autónoma existen figuras similares que entraremos un poquito más en profundidad, ¿vale? Sobre el Estatuto de Autonomía, los 10-15 minutillos que nos quedan, ¿vale? El Estatuto de Autonomía es novedad para todos, ¿vale? En principio, de los que están aquí, nadie ha visto nada del Estatuto de Autonomía. Vale. ¿Qué pasa? Nos habla de competencias, el Estatuto de Autonomía. Y el Estatuto de Autonomía nos habla de unas competencias diferentes a las que solemos ver en otras oposiciones. Nos dice, la comunidad autónoma ejercerá competencias exclusivas, ¿vale? Competencias de desarrollo legislativo y de ejecución y competencias ejecutivas. Veremos qué son cada una de estas, pero tengo que decir que esta pregunta salió el año pasado. ¿Qué competencias tiene la comunidad autónoma? Y además de estas tres te metían una cuarta. Creo que, no sé si era por lo de di cuál de estas no es una competencia de la comunidad autónoma y metían una cuarta a estas tres que tenemos aquí. Y ya con eso tenían la pregunta, o si era al revés. Pero sé seguro que esta entró, ¿vale? En el ámbito de las competencias que se le atribuye en el presente estatuto, le corresponden a la comunidad autónoma las potestades y facultades, funciones expresamente contempladas en el mismo, así como todas aquellas que por su naturaleza resulten inherentes para el pleno ejercicio. Esto es un poco de paja. Las competencias exclusivas, ¿qué son? En el ámbito de las competencias exclusivas, la comunidad autónoma ejerce de forma íntegra la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, sin perjuicio de la concurrencia de los otros de los otros títulos competenciales del Estado. En el ejercicio de las competencias exclusivas, la comunidad autónoma puede desarrollar políticas propias de las materias afectadas de acuerdo a los principios y derechos previstos. ¿Qué hay que entender de estas competencias exclusivas? De estas competencias que acabamos de ver, ¿dónde las reflejaríamos? En las competencias que el Estatuto de Autonomía le concede a las comunidades autónomas. Por ejemplo, vimos salud e higiene, ¿verdad? Nuestro Estatuto de Autonomía tiene salud e higiene como competencia propia. Pues eso es una competencia exclusiva. Quiere decir que el Estado no entra en absolutamente nada. Que la comunidad autónoma, lo que os puse ahí en violeta, puede desarrollar políticas propias de las materias afectadas. Con lo cual, los planes de salud de la población, todo eso lo hará la comunidad autónoma, ¿verdad? Porque es competencia exclusiva de ella. Además, te dice que lo ejerce de forma íntegra la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. Estas potestades las podemos asociar a los poderes del Estado que habíamos visto, que había un poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Pues vamos a entenderlo un poquillo así. ¿Qué significará la potestad legislativa? Si lo asemejamos a ese poder legislativo, ¿qué significará que el Estado tiene? Que la comunidad autónoma pueda hacer leyes. Con lo cual, aquí te está diciendo que de estas competencias, la comunidad autónoma puede sacar una ley. Puede sacar una ley del Servicio Canario de Salud. Vale. Luego te habla la potestad reglamentaria. Esta a lo mejor puede ser un poco más complicada. Pero dentro de las leyes
dentro de las normas jurídicas, dentro de esa pirámide que se llama la pirámide de Kelsen, que define la jerarquía de las normas. Teníamos la Constitución en nuestro pilar, en nuestra punta de la pirámide. Luego por debajo teníamos el Estatuto de Autonomía, que era la norma fundamental de nuestra comunidad autónoma canaria, ¿vale? Y luego por debajo del Estatuto de Autonomía estarían las leyes, ¿vale? Sabiendo que por debajo están las leyes, hace falta que existan otros instrumentos también que nos sirvan a nivel jurídico, ¿vale? Pero que no sea necesario llevarlos al Parlamento para aprobarlo, ¿vale? Que es el que hace las leyes. Entonces existe lo que se llaman los reglamentos. ¿Qué pasa? Que se le da la competencia reglamentaria a el poder ejecutivo, al gobierno. El Parlamento crea la ley y el gobierno hace un reglamento para llevar esa ley a la práctica. ¿Vale? Normalmente vemos ley, no sé qué, y luego existe un reglamento, ¿vale? Con forma de orden ministerial o cualquier cosa de esa, que nos ayuda a llevar a la práctica esa ley y que regula aspectos que no están dentro de las leyes. Por ejemplo, la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula la actuación de la administración con los ciudadanos, define un sistema a través del cual los ciudadanos pueden presentar documentación, pueden retirarla, pueden hacer un montón de cosas, ¿verdad? Pero recuerdo que en una de las sesiones Davinia nos había aportado algo sobre la retención de las copias. Es decir, cuando vamos a una administración y presentamos algo, ¿cuánto tiempo se puede quedar la administración esa copia antes de devolvernos? Pues eso no está en la ley. No está en la ley. ¿Significa que no se regula? No. Significa que el gobierno, como eso ha quedado un vacío para poder llevarlo a la práctica, sacará un reglamento que ayuda a que esa ley pues esté regulada, ¿vale? Entonces, sobre esta competencia exclusiva tiene la facultad de crear leyes, la facultad de crear reglamentos, que es la potestad reglamentaria, y la función ejecutiva, que es funciones del gobierno, ¿vale? Sobre las de desarrollo legislativo y ejecutivo, pues tiene la potestad de legislativa, la reglamentaria y la ejecutiva en el marco que fije las bases del Estado. ¿Qué quiere decir? Que aquí, ¿qué nos entra? Esa ley cuadrado. Marco. No sé si coger. Para la próxima voy a tener un marco aquí sin nada dentro. ¿Por qué? Porque el Estado le dice, hasta aquí puedes llegar. Oye, gobierno de Canarias, hasta aquí puedes llegar. Este es tu marco. De aquí para afuera no te salga. ¿Vale? Sin embargo, ahora que ya lo sabemos, y la facultad no es del Parlamento del Estado al Parlamento de Canarias, sino del Parlamento al Ejecutivo, se le ponen las bases. Ponen las bases y sobre esa ley de bases el Ejecutivo saca la ley. Las competencias ejecutivas corresponden a la comunidad autónoma, la función ejecutiva y la potestad reglamentaria nada más. ¿Qué quiere decir? Pues vimos que existían cosas, a ver si está más desarrollado aquí, que incluye en todo caso la organización propia, así como las potestades de inspección, de sanción general y todas aquellas funciones de las actividades del ordenamiento atribuye a la administración pública. Vale. Hay otras en las que la comunidad autónoma no tiene potestad legislativa. ¿Vale? ¿Y por qué no tiene potestad legislativa? La comunidad autónoma. ¿Por qué puede ser que la comunidad autónoma no pueda tener potestades legislativas sobre algo? Porque la competencia, ¿vale? Competencia la tiene ¿quién? La tiene el Estado. Como el Estado tiene la competencia, yo no puedo hacer leyes sobre eso. ¿Pero qué significa? Que no tengo potestades sobre mi territorio de inspección,
de sanción, de gestión, de organización propia, pues sí, tendré competencias ejecutivas sobre las legislaciones que tiene el Estado. Ya os digo, la diferencia de esas tres competencias entró en el examen. Quien se hubiera sabido eso, tenía una pregunta de las que son vitales de saber. Y es sencillo, porque no entraba en si era de aprobación de reglamentos, de tal, de no sé qué. No, era simplemente las tres competencias, saberse las tres competencias. Eso para que veamos la profundidad del examen. Es decir, hasta dónde entran las preguntas. Pues no entran muy allá, pero hay que saber un poquito genérico. ¿Qué pasa? En esta posición, la gente se presenta siempre estudiando las del Estado. De hecho, yo he escuchado un montón lo de yo me preparo para el Estado y ya con eso apruebo la de la comunidad autónoma. Yo sí soy funcionario de la comunidad autónoma y voy a hacer un examen, voy a buscar preguntas que no se sepan del Estado, ¿vale? Porque realmente lo que quieres es que entre la gente que ha estudiado. Entonces, habrán preguntas de contratos o preguntas de subvenciones que no, que serán para todos igual. Pero si puedo preguntar algo del Estatuto de Autonomía, vamos, va a entrar algo como esto de las competencias. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene estas tres competencias. Principios importantes, pues principio de prevalencia, ¿vale? Que el derecho de la comunidad autónoma prevalece dentro de el territorio, ¿vale? Principio de territorialidad, que despliega eficacia en el territorio de Canarias, el ejercicio de las competencias, ¿vale? Esto es un poco lógico, ¿no? Sacamos una ley de aquí, no va a aplicar en Nueva York. Y si hay leyes aquí de Canarias y hay leyes del País Vasco, pues no vamos a aplicar la del País Vasco, primero se aplica la de aquí. Atribución de materias de competencia estatal. La comunidad autónoma ejercerá competencias no contempladas en el estatuto en las materias que le sean transferidas o delegadas. ¿Qué quiere decir? La comunidad autónoma, ahora os hago la pregunta, ¿puede ejercer competencias fuera de lo que pone el estatuto? Según este artículo, no. Solo es exacto. Pero es que es esa la respuesta. La respuesta es no. Solo podrá ejercer o salvo las competencias que le sean delegadas. Pero realmente no se puede ejercer competencias que no estén dentro del estatuto. Si es una competencia que no es de nadie, la podemos asumir. ¿Pero cómo? Reformando el estatuto para meter la competencia. ¿Vale? Entonces, solo se puede ejercer las que sean transferidas o delegadas por el Estado. La comunidad autónoma podrá ejercer actividades de inspección, sanción respecto a las materias de competencia estatal en los términos que establezca mediante convenio o acuerdo con el Estado. Modulación de la normativa estatal por razón de condición ultraperiférica de Canarias. La normativa que dicte el Estado en el ejercicio de competencias que sean exclusivas o compartidas tendrá en cuenta las singularidades derivadas del carácter ultraperiférico. Realmente este artículo no tiene ninguna chicha, pero os lo puse así y os lo puse muy marcado para que veamos el aspecto que dice condición ultraperiférica de Canarias, porque esa condición de ultraperiferia tiene unas implicaciones muy grandes que si la estudiáramos por una posición del grupo A, tendríamos que remontarnos a los tratados de la Unión Europea, donde hablas de las regiones ultraperiféricas. ¿Qué pasa? Que desde la Unión Europea, si nosotros a Canarias le damos la condición de ultraperiferia, implica que mecanismos de la Unión Europea para llegar dinero se activan automáticamente, ¿vale? Entonces, que tengamos la condición de ultraperiferia es muy importante a régimen fiscal, económico y todo eso. Sobre fomento. El estatuto nos habla de fomento. ¿Qué quiere decir la actividad de fomento? Pues cuando veamos en una oposición fomento, ¿vale?
realmente tenemos que ya hilarlo de forma automática con las subvenciones. Nos habla la actividad de fomento de las administraciones. Pues tú directamente te imprimes la ley de subvenciones y te estudias eso. Porque esa es la actividad de fomento. En materias de su competencia corresponde a la comunidad autónoma el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a los fondos propios, regulando en su caso el desarrollo de los objetivos, requisitos de otorgamiento y todo eso. Vale, nosotros en el supuesto práctico tenemos fomento, ¿vale? Es muy importante. Con lo cual tenemos que aprender subvenciones, las bases reguladoras, la concesión, la sanción, la revocación. En el caso de competencias exclusivas, a ver, sonó por aquí. No sé si fue un mensaje. No. En el caso de competencias exclusivas de la comunidad autónoma, especificará los objetivos a los que se destinen las subvenciones territorializables de la Administración Central y de la Unión Europea. Importante hablar de todo este tipo de cuestiones relativas a la subvención. En las competencias compartidas, me salgo todo un trocito, la comunidad autónoma precisará de los objetivos de las subvenciones territorializables de la Administración Central y de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Que la administración autonómica se implica en el dinero que invierte en Canarias, el Estado y en la Unión Europea. Si hay subvenciones que van a venir a Canarias, la administración también asume, aquí te lo puse, asume la gestión incluyendo la tramitación y la concesión. ¿Vale? Por eso tenemos que pedir una subvención ahora de coche eléctrico, ¿no? De la concesión del coche eléctrico. Pues, por ejemplo, hay un montón de tipos de subvenciones que vienen a nivel europeo, pero que se conceden aquí a nivel de Canarias, que asume el gobierno de Canarias. ¿Qué pasa? Luego puede delegar en otras entidades que tenga el gobierno de Canarias, ¿no? La comunidad autónoma participa en los términos que fije el Estado en la determinación del carácter de no territorializable de las subvenciones estatales comunitarias y su gestión y tramitación. ¿Vale? Y aquí llegamos a la segunda parte que lo puse así explícitamente para daros la alegría de que hemos acabado la primera parte de bloque y no voy a entrar en la segunda parte y lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Vale? Voy a cortar grabación y ahora hablamos un pelín.